Buenos días, señoritas y señores. Estamos revisando con respecto a los AINES. Y bueno, hay algunos mecanismos específicos que sería bueno mencionarlos, ¿no? Entre ellos, el mecanismo antiinflamatorio. Y en este caso, cuando hablamos de la inflamación, debemos considerar básicamente dos tipos de inflamación. La inflamación aguda y la inflamación crónica, ¿no? Claro, hay una todavía intermedia que se puede decir. ¿A qué tipo o cuáles serían ejemplos de inflamación aguda? No, ya estamos hablando clínicamente. ¿Nunca han recibido un trauma? Un trauma es una inflamación aguda. Otra. Claro, también. ¿Qué tipo de alergia? Hablando farmacológicamente, sí hemos definido las alergias. Claro que inmunológicamente todavía no lo hemos hecho, ¿no? Ejemplo de una... Y casi todo, cuando uno habla de hipersensibilidad a los fármacos, lo pone de ejemplo. Estamos hablando clínicamente ya. Un rash cutáneo, ¿no? Así de simple. Esa es una hipersensibilidad. Otra. ¿Nunca les ha dado una faringitis, una amigdalitis? Claro, son ejemplos de inflamación aguda. Claro que el agente etiológico es diferente, pero todos ellos consideramos, ¿no? Y los AINES pueden actuar ahí, sí, sobre todo, digamos, actúan cuando están mediados por los... ¿Por quién? Ya se olvidaron. La huelga les ha afectado. Pero contra ellos iría los AINES. Claro. Por eso, si tenemos una reacción alérgica hipersensible tipo 1, un RACH, ¿cuál es el fármaco indicado ahí? Claro, ahí están los antihistamínicos, para eso están allí. Claro, en una fase inicial, los primeros que salen son la bradicinina, la bradicinina, la serotonina, la histamina, ¿no es cierto? Ellos median. Entonces, pero después, ¿quiénes aparecen? ¿Pero cuáles son? Pues son hartos y ahora tenemos que ir ya precisando. Prostaglandina, leucotrienos, tromboxanos, ¿no es cierto? Y ahí sí pueden actuar los AINES. Allí sí actúan, ¿no? Entonces, en la fase aguda sí van a actuar, digamos, en este tipo de procesos. En la fase subaguda, donde acá lo dividen por la infiltración leucocitaria, tendrían que actuar acá los fármacos, estos fármacos. ¿Sí o no? ¿Por qué? Si tomamos en cuenta lo que se dice acá, ¿no? Infiltración leucocitaria y todo eso. Cuando dice infiltración leucocitaria, ¿a qué se está refiriendo esto? Cuando hay una inflamación, ¿cuáles son las células que aparecen?
los neutrófilos macrófagos son las células inflamatorias, ¿no? Entonces, ahora, ¿los AINES tendrían que actuar o actúan sobre ellos? Sí. ¿Por qué? Porque tienen acción sobre las células endoteliales, y las células endoteliales lo que van a expresar son moléculas de adhesión. Acuérdense, ¿no? El rodamiento, la adhesión firme y la diapésis, todo está guiado por moléculas de adhesión. Y los eicosanoides son los que, digamos, inducen en las células inflamatorias. Entonces, aquí, no todos ciertamente, pero aquellos fármacos que están considerados como antiinflamatorios, como por ejemplo el diclofenaco, el naproxeno inclusive, y aún el ibuprofeno, sí se señala que inhiben la migración leucocitaria, ni qué decir la indometacina, que es prácticamente uno de los mecanismos principales. Entonces ellos sí inhiben la movilidad, la atracción de las células inflamatorias, y eso sí tiene una aplicación, claro que tiene una aplicación. Ahora, en la fase crónica hay signos más bien ya de una inflamación crónica ciertamente, pero con degeneración y fibrosis, que también participan ahí los procesos, pero digamos, como son más lentos y están mediados también por eicosanoides, no todos los AINES pueden inhibir este tipo de activación, ¿no? Ahora, a ver, ¿en caso de quién? Claro, está en caso del diclofenaco, y estaría el caso de la indometacina, que son, sobre todo de los oxicam, meloxicam, piroxicam. Ellos, aparte de, digamos, de actuar a través de los mecanismos que estamos mencionando, también inhiben a la enzima proteoglucanasa y a la proteoglucanasa, y la otra es la colagenasa, las inhiben, porque son enzimas que tienen que ver mucho con la destrucción de las articulaciones en procesos inflamatorios, y de ahí que ellos sí tengan una acción inflamatoria en los procesos crónicos. Ejemplo de procesos inflamatorios crónicos: artritis reumatoidea, artritis juvenil, osteoartrosis. ¿Qué más? Fiebre reumática. Fiebre reumática sí deben saber. Claro, los otros todavía van a hacer fisiopatología, reumatología, etc. Fiebre reumática. ¿Cuál es la diferencia entre la artritis reumatoidea y la fiebre reumática? Por la etiología. Pero, ¿cuál es la etiología? Una es autoinmune y el otro es inducida por... Es infecciosa y la otra es autoinmune. ¿Es infecciosa? O sea, sí, su agente etiológico es el estreptococcus. Vuelvo a repetir, ¿es infecciosa? Expliquen esa parte. Claro, el origen es infeccioso, el estreptococo, ¿cierto? Ya, pero la fiebre reumática en sí está causado por el estreptococo. Es una reacción cruzada inmunológica que el organismo crea toda la defensa contra el estreptococo, pero luego se equivoca y empieza a atacar ¿qué? ¿Pero qué? Ya, pero ¿qué órganos? El corazón. Y el del corazón, las válvulas, no. Articulaciones. Son 5. También las uniones neuromusculares causa corea.
¿La Corea de Sydenham o la Corea de Huntington? Corea de Sydenham. Ya va 3, luego nódulos cutáneos y eritema marginal. Son 5, de los cuales el único que sí nos... No, lo único... Claro, el principal que nos causa problemas es cardíaco y articular, porque puede ser, o antes, ahora ya no se ve tanto, pero antes era terriblemente deformante, ¿no? Entonces, claro, en ese caso lo ponemos en crónica. Claro, es crónica en cuanto cualquier evento en el cual el estreptococo vuelve a ingresar va a activar al sistema inmunitario, el sistema inmunitario de nuevo va a atacar a estos órganos, ¿no? Entonces, y eso se va a repetir. De ahí la razón de que haya la prevención para que a la persona no le dé fiebre reumática a base de... No hemos hecho antibióticos, ¿no? Ya, entonces estarán disculpados. Y entonces miren, volviendo a la inflamación, hay procesos inflamatorios que sí son agudos, interviene, claro, pero también intervienen procesos crónicos de la inflamación que ayudan a explicar el por qué estos fármacos se utilizan para el tratamiento de estas enfermedades crónicas, ¿no? Claro, están comprometidos acá, ¿no? Digamos, mejor dicho, el mecanismo antiinflamatorio de estos fármacos incluye inhibición de la reclutación de los leucocitos, como habíamos mencionado, inhibición de la síntesis de mediadores como el factor activador plaquetario. Claro, este es importante porque este es uno de los principales, pero contra él iría o controlarían los AINES a él, no, pero el factor activador plaquetario, por ejemplo, activa endotelio, y el endotelio es el que, ¿a través de qué lo activa? A través de la inducción de prostaglandina, o prostaglandina E2 sobre todo, ¿no? Están los leucotrienos, interleucina 8, el factor estimulante colonias, granulocitos, monocitos, interferón gamma. Entonces, ellos son los que inducen la actividad de estos fármacos, o mejor dicho, inducen la actividad de los eicosanoides. Y ahí entonces el por qué estos fármacos tienen esta acción. A este nivel, como quiera que no se tendría mucho efecto, ¿no? Pero si hablamos netamente de ya los eicosanoides activados, la prostaglandina E2, leucotrieno B4, leucotrieno D4, ¿no? Que son los que median la actividad inflamatoria y los AINES pueden tener efecto, ¿no? Ahora, el dolor sí es causado por el proceso inflamatorio, y lo que hacen ellos es estimular los receptores de bajo umbral. Pero también hay sustancias que activan a los nociceptores. En realidad la bradicinina es la única que se ha demostrado, o las bradicininas, bradiquininas o quininas, las que actúan directamente al activar. Los demás sensibilizan, ¿no? Disminuyen el nivel umbral de los nociceptores. ¿Qué le llamamos a eso? Hiperalgesia, ¿no? Y esa es digamos, la sensibilización periférica que hacen los eicosanoides. No están mediados todos ellos, pero sobre todo leucotrienos, prostaglandinas, ¿no? Aquí estamos mencionando. Es lo que hacen ellos. Pero algunos AINES tienen también un efecto a nivel central, ¿no? Entre ellos inhibición de la liberación del glutamato a nivel espineal y supramedular. Entonces tiene que ver con la vía del dolor, y acá está muy comprometida la prostaglandina E2, ¿no? Está también la prostaglandina D2, la prostaciclina, la prostaglandina F2 alfa, ¿no? Claro, ellos también intervienen en lo que se llama en la hiperalgesia y también en la alodinia. Entonces, el ketorolaco, por ejemplo, está en la cabeza, aquí está el diclofenaco, también están. Ellos sí actúan a este nivel también, no solamente a nivel periférico, sino aquí. Y eso explica por qué ellos tienen un efecto digamos, analgésico mucho más potente, ¿no? Es el mecanismo antipirético, claro, conocido como la fiebre, ¿no? Claro, esto es inducido por la liberación de citoquinas. Está interleucina 1, interleucina 6, interferón alfa, beta, y el factor de necrosis tumoral
básicamente, pero es interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa los que van a inducir a nivel del encéfalo, a nivel periventricular, la síntesis de prostaglandina E2, ¿no? Claro, hay toda una ruta que al final esto va a estimular que el hipotálamo eleve su punto de control de temperatura, y entonces esto eleva, ¿no? Ahora, entonces, los EINES, claro, actúan a este nivel bloqueando la prostaglandina E2 y entonces se controla o disminuye la fiebre, ¿no? Ahora, claro, a este nivel es donde actúan estos. Entonces suprimen la elevación de la prostaglandina E2 básicamente, ¿no? A nivel del hipotálamo. Bueno, como vamos mencionando, ¿no? Estos efectos, el nivel antipirético que hemos mencionado, el efecto analgésico, que los hace eficaces, ¿no? Están considerados en términos generales como fármacos que actúan a nivel del primer escalón analgésico de la OMS, ¿no? Pero también es cierto que han ido escalando debido a la potencia analgésica que se van desarrollando, pero aún así, si uno encuentra, están definidos como sustancias o fármacos utilizados en el primer nivel de escalón o de la escalera analgésica, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta también que su mecanismo principal, digamos, sigue siendo a través del bloqueo de las prostaglandinas o eicosanoides. Pero hay algunas cosas que hay que comentar. ¿El dolor tipo cólico será controlado por estos fármacos? ¿Por qué? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? No, pero el por qué, me interesa el por qué. Y Ellos actúan y como que ponen la información actúan a nivel periférico, somático, se podría decir. Y aparte que el origen de ese dolor no es cáncer. del dolor tipo cólico, sí, ya hemos hablado y hemos comentado. ¿Con qué se calma eso? Sí, la huelga les ha afectado más a ustedes que a nosotros. Sí, tiene razón, los antimuscarínicos. Ejemplo de antimuscarínicos aparte de la atropina. Otro. Pero en realidad, sí, también hay. El escapín se llama, ¿no? Que se llama comercialmente. Pero, ¿cuál es el problema de la escopolamina? ¿Ah? ¿Es qué? No tanto, pero ya, en todo caso dice tóxico, ¿qué toxicidad? ¿Otra toxicidad? ¿Otra se está refiriendo al oídito? Claro, causa dependencia, ¿no? Claro que se entiende que dosis bajas y solamente una vez dos, se entiende que no hay, ¿no? Pero se prefiere no. Otro ejemplo, para no complicarnos con eso. Y hay inclusive fórmulas especiales como antiespasmódicos, y salen así, es un antiespasmódico, y se utiliza básicamente para eso, ¿no? ¿No hay ejemplos? Comercialmente conocido como Plidan.
¿Qué cosa es el Plidan? ¿Nunca han tomado Plidan? No les da inflamación, no les da cólico, también. Ya. Eso, digamos, esos fármacos están indicados para el tratamiento del dolor tipo cólico, visceral, ¿cierto? Entonces, ahí prácticamente estos fármacos no tienen efecto, los AINES. Pero ustedes van a ver que sí están en la presentación, están combinados, ¿no? Por ejemplo, el Plidan compuesto, la buscapina compuesta, sí tienen un AINES. ¿Por qué? ¿Por qué se les ha ocurrido hacer eso? O les mandamos a los fabricantes una carta diciéndoles que eso no debe ser, están engañando. Porque aún con, digamos, si bien es cierto, es una actividad parasimpática intensa lo que está haciendo, causando la contracción y el dolor, pero eso también causa inflamación. Y entonces, asociarlo con un AINES, claro, más va por el lado antiinflamatorio. Y eso puede ayudar, sobre todo en casos, digamos, intensos de ese tipo, color, ese tipo, ¿no? Pero tampoco lo sustituye, ¿no? Entonces, digamos, para este tipo de dolor. Entonces, están más los antiespasmódicos, que así se les conoce, antes que los AINES. Ahora, hay otro tipo de dolor conocido como la dismenorrea, ¿no? Acá estos fármacos también tienen efecto debido a que la dismenorrea está mediado por el aumento de la prostaglandina F2 alfa. También la prostaglandina E2, pero sobre todo la prostaglandina F2 alfa, ¿no? Debido a que en estos casos desde el endometrio se libera en cantidades y eso hace que se contraiga el músculo uterino, ¿no? Ahora bien, y esto característicamente va aumentando progresivamente desde la fase folicular hasta que aparecen estos dolores, ¿no? De ahí que también se utilicen aquí estos fármacos. Claro, en cuanto a la actividad plaquetaria, también es cierto, en esto tenemos que tomar en cuenta dos cosas, la parte del endotelio y la parte de las plaquetas. El endotelio sobre todo produce prostaciclina y 2, ¿no? Y esto inhibe la agregación plaquetaria y estimula la vasodilatación. Entonces esto permite que haya una circulación o pasaje de la sangre con mayor fluidez. Mientras que las plaquetas, por su función, más bien trabajan o producen tromboxano A2. Y esto estimula la agregación plaquetaria y hace vasoconstricción. Claro, ¿por qué? ¿Por qué? Por la hemostasia, ¿no? Están comprometidos en la hemostasia. Ahora bien, entonces, si se da estos fármacos, ambos se van a inhibir. Pero ¿qué sucede con las plaquetas? ¿Cuál es la diferencia? Al administrar los AINES, prácticamente el endotelio va a seguir con su función. A pesar que haya esta inhibición, pero el endotelio va a seguir con su función, pero no así las plaquetas. ¿Por qué? Y digamos, las plaquetas son inhibidas en su función, porque no hay tromboxano A2, entonces no va a haber el tapón plaquetario primario. Entonces, ¿qué va a suceder? La sangre va a circular con mayor fluidez, pero también es cierto que el mecanismo, la coagulación, va a disminuir. ¿Qué va a disminuir? Tiempo de protrombina, tiempo parcial de tromboplastina, tiempo de coagulación, tiempo de sangría. ¿Qué va a disminuir? ¿O qué va a aumentar mejor? Y eso hace de que se exprese en una disminución de la actividad de la coagulación.
Va a haber más sangrado, sí, pero si yo quiero hacer la evaluación de eso, ¿con qué lo hago? Tiempo de protrombina, tiempo parcial de tromboplastina, tiempo de sangrado, ¿cuál es? Tiempo de sangría, perdón. ¿Con qué lo hago? Ya, mientras van pensando. Otra cosa más para que piensen. ¿Por qué al dar el AINES, el endotelio no se va a ver afectado en realidad? Va a seguir funcionando, pero sí las plaquetas van a verse afectadas. Y ustedes saben, hoy en día, todas las personas que tienen algún problema cardiovascular, hipertensión, digamos, y si peor si han tenido algún problema de coagulación, se les da como tratamiento dosis bajas de ácido acetilsalicílico, 100 miligramos diarios, que es pequeñísimo. Eso no alcanza para causar un efecto analgésico ni tampoco antiinflamatorio, pero sí justamente está contra esto. O sea, para evitar que estas personas que tienen un riesgo de trombosis y se inhiba la trombosis, ¿no? Entonces ese riesgo, digamos, disminuye y todas las complicaciones, por eso se les da. ¿Por qué esto resulta así? ¿Cuánto tiempo de vida media tiene la plaqueta? 7 días. ¿Cuánto es tiempo de vida media de una plaqueta? 7 a 10 días, ¿no? Ese es el tiempo de vida media de la plaqueta. Ahora, ¿cuál es la otra característica de la plaqueta? Que es una parte de una célula. Entonces, cuando se forma la plaqueta, todo su aparato metabólico ya está definido y no tiene capacidad de regenerarlo o restituirlo si es que se viera inhibido. Claro, entonces el AINES inhibe las enzimas que producen tromboxano A2 en la plaqueta y la plaqueta ya no puede recuperar su función y entonces queda inutilizada. Claro, y entonces ya pues no hay actividad de plaqueta, no hay trombosis, no hay nada. Mientras que en caso del endotelio, el endotelio sí es una célula completa y sí puede restituir su sistema. Entonces, ¿qué va a suceder? Que ya no va a haber, mejor dicho, no va a haber función plaquetaria y esto va a hacer de que la coagulación, el tiempo de coagulación disminuya y eso favorece la circulación. Claro, de esa manera es que se explica por qué se utiliza en caso de estos pacientes que tienen riesgo. Otras acciones que tienen estos fármacos, aparte de los que hemos mencionado, tienen también acciones metabólicas, ¿no? Claro, y sobre todo a dosis tóxicas elevadas, tiene que ver con las vías metabólicas de los carbohidratos, por ejemplo. Disminuye el glucógeno hepático y eso implica que ese glucógeno sale, entonces aumenta en la glicemia, la glucosuria, inducen un balance negativo nitrogenado. ¿Eso qué significa? Que se gana, que se pierde proteínas. Claro, el balance nitrogenado nos dice si está ganando o se está perdiendo proteínas. Se está perdiendo proteínas, ¿no? Con aminoaciduria, por ejemplo. A nivel del tejido graso, facilita la penetración y oxidación de los ácidos grasos en músculo, por ejemplo, en el hígado. Esto hay que tomarlo en cuenta, más adelante le vamos, disminuye la concentración plasmática de ácidos grasos libres, como los fosfolípicos, colesterol, y aumenta la oxidación de los cuerpos cetónicos, ¿no? A nivel urinario, causan retención de sodio y agua, también la disminución, y también inducen una disminución aguda de la función renal, sobre todo en pacientes que tengan algún problema con insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedad renal o hipovolemia, ¿no? A nivel sanguíneo, lo que mencionamos, ¿no? En el caso de la aspirina, por ejemplo, prolonga el tiempo de hemorragia. Y claro, estamos tomando en cuenta el ácido acetilsalicílico, pero en realidad todos los AINES tienen este efecto. Pero el ácido acetilsalicílico, ¿por qué se le elige? Porque su mecanismo de inhibición es irreversible, mientras que los otros no.
Claro, entonces de esa manera se garantiza que la plaqueta sea bloqueada del todo, ¿no? Ahora, por otro lado, tiene también acciones sobre la respiración y el medio interno. A concentraciones elevadas se estimula el centro respiratorio, aumenta entonces la ventilación alveolar, disminuye la presión parcial de CO2, eso significa una alcalosis, ¿no? Claro, como compensación hay una eliminación del bicarbonato, ¿no? Entonces esto va a hacer que el CO2 aumente, claro, aumente, ¿no? Y también esto hace de que entre más bien entonces la persona en acidosis. Al final termina, las intoxicaciones por AINES se termina en acidosis, sobre todo con el ácido acetil salicílico. La alcalosis es momentánea, pero los mecanismos de compensación hace que se entre en acidosis metabólica, ¿no? Claro, al aumentar la toxicidad, aumenta también el estímulo del centro respiratorio, pero luego empieza a haber una depresión y eso va a hacer que aumente el CO2 y claro, esto va a hacer de que el medio sea más acidótico también, ¿no? Ahora, sobre el ácido úrico también, a digamos 1 o 2 gramos por día, estamos hablando del ácido acetil salicílico, aumenta el ácido úrico, ¿no? Más bien a concentraciones de 5 gramos por día disminuye el ácido úrico, facilita su eliminación, ¿no? Pero hay que, el fondo del hecho de que aumente la ventilación, disminuye el CO2, o sea, finalmente aumento de la ventilación, es que a dosis tóxicas desacoplan la fosforilación oxidativa. O sea, por un lado empieza a funcionar la cadena respiratoria, pero no se engarza con el ATPasa y se separan. Entonces es como que sí está la cadena respiratoria está produciendo la gradiente hidrogenión y todo eso, pero no se utiliza para síntesis de ATP. Es como prender el carro y acelerarlo, ¿no? Y no se mueve. Y no se crea tampoco energía. Entonces, como va disminuyendo el ATP, entonces, y el organismo necesita ATP, empieza a consumir más oxígeno y eso produce más CO2 y todo lo demás, ¿no? Claro, en base a estos, lo que hemos mencionado, esos efectos, están las indicaciones. Está el dolor, la analgesia, los procesos reumatológicos inflamatorios que vendrían a ser. Y otro uso que sobre todo se da a los salicilatos es su aplicación tópica sobre algunos procesos como la verruga vulgar, por ejemplo, ¿no? Tienen una función, ¿cómo le llaman? Escoriante, no es escoriante, pero va por ese tipo de función, porque elimina las capas superficiales de la célula, de la piel. Y entonces en la verruga no es sino, sí es viral ciertamente, pero lo que hacen es induce la multiplicación de las capas superficiales de la piel. Entonces esto lo elimina también los salicilatos, ¿no? Claro, hay presentaciones para procesos oculares en soluciones ópticas, por ejemplo. Esto vamos a volver acá, sobre todo en caso de los niños y las embarazadas, que hay que tomar en cuenta algunas especificaciones, ¿no? Ahora bien, cuando se usa de manera prolongada los AINES va a haber ciertas complicaciones. Está la gastritis, las ulceraciones, ¿no? Aquellos pacientes que tengan alteraciones en la coagulación, ¿no? Claro, hemos hablado de que se inhibe la actividad plaquetaria, entonces la coagulación disminuye, pero eso está para, digamos, eso es bueno para los pacientes que tienen algún riesgo cardiovascular, pero estaría más bien para el otro lado un daño, debido a que puede haber, de hecho, el tiempo de sangría aumenta, y si hay personas que tienen algún problema de coagulación, eso se complica más, ¿no? Complicaciones hepáticas debido a que un buen número, sobre todo como ejemplo el paracetamol, se elimina por vía hepática, aunque no tanto por vía hepática, sino los productos de su metabolización son bien tóxicos, hepatotóxicos, ¿no? Mucha precaución con los pacientes que tienen insuficiencia renal, ¿no? Y los problemas gastrointestinales o antecedentes de problemas gastrointestinales como hemorragias, donde se tiene este problema, ¿no? Veamos, en cuanto al problema gastrointestinal, claro, usualmente le da el tratamiento, se le indica un AINES,
¿no? Y se le dice, por si acaso, para evitar que tenga un problema o disminuir el problema, tómelo con los alimentos. Claro, pero los AINES afectan la mucosa gástrica de dos formas. Una es directa, cierto, con la ingestión y eso en el estómago, digamos, sobre todo las presentaciones que no tienen cubiertas, van a irritar directamente la mucosa gástrica. Claro, y eso causa molestia y todo lo demás, ¿no? Pero ese es un mecanismo. El otro mecanismo está mediado más bien ya cuando el AINES ingresa y tiene ese efecto. El control de la secreción del ácido clorhídrico, sobre todo el control de la hidrógeno potasio ATPasa, y también la secreción del mucus está mediado por la prostaglandina E2 y la prostraciclina. En caso de la célula parietal, las prostaglandinas que hemos mencionado inhiben la vía dependiente del AMP cíclico que activa la hidrógeno potasio ATPasa. Entonces hace que disminuya la secreción de hidrogeniones. Y por otro lado, estimulan a las células epiteliales la producción de mucina y bicarbonato, que es el que proporciona el mucus que protege al estómago. Entonces, lo que sucede es que hay un aumento de la secreción de ácido clorhídrico y una disminución del mucus. Y eso condiciona entonces gastritis o úlcera. Entonces, no solamente el efecto está mediado directamente hacia la mucosa, sino es por el mismo mecanismo de acción que estos fármacos tienen y que hacen de que, el ácido clorhídrico del estómago tenga mayor preponderancia que el mucus, ¿no? Y eso expone a gastritis, úlcera. El otro gran problema es la toxicidad renal que tienen. Claro, si uno revisa la función renal, la prostaglandina E2 tiene que ver mucho con la función renal. ¿Qué induce la prostaglandina E2? ¿O cómo regula qué cosa hace la prostaglandina E2 en la función renal? A nivel renal tiene 4 tipos de receptores, la prostaglandina E2, ¿no? Y eso explica también el gran efecto que tenga la prostaglandina E2 en la fisiología renal. Y si inhibimos a la prostaglandina E2, entonces sí vamos a tener problemas a nivel renal. Y eso es algo que uno se olvida cuando dosifica el AINES. Se olvida del riñón. Claro, lo único tal vez bueno que se hace es decirle, tómelo con bastante líquido. Ya, eso es lo único bueno, pero después ni nos acordamos del riñón. ¿Cuál es el efecto de la prostaglandina E2 en la fisiología renal? Hay 2 efectos que no se pueden olvidar. La acción diurética y la natriurética. ¿Qué significa eso? Aumenta la filtración glomerular, mejor dicho, aumenta el flujo sanguíneo renal y aumenta la filtración glomerular. Y a nivel de los túbulos inhibe la reabsorción del sodio. Ya, entonces, ¿qué tenemos? Más líquido que está pasando hacia el riñón, a la nefrona, y el sodio, como no es retenido, entonces el agua no es jalada, se queda y eso sale en mayor cantidad. Entonces, ¿qué se pierde? Líquido, pero también se pierde sodio. Y el sodio también tiene ese efecto osmótico y jala más agua. Ese es básicamente el efecto que tiene. Pero también hay otros, ¿no? Ahora, pero también tiene que ver con los procesos de compensación renal. Cuando hay disminución, deshidratación o volumen, ¿qué tiene que hacer el riñón? Ya, ahí hay un mecanismo que se activa. El eje renina-angiotensina. Claro, ¿para qué? Para retener sodio, para retener agua. Entonces, eso controla. Ahora, si eso lo inhibimos con los AINES, ¿qué vamos a tener? Uno, ya el riñón, entonces va a inhibirse, el efecto diurético va a disminuir.
la natriuresis también, y eso va a dificultar la eliminación. Y por otro lado, el reflejo que pueda tener el riñón frente a condiciones como deshidratación, hipovolemia y otros más, no se va a dar. Y entonces aquí el riñón sí sufre, ¿no? Ahora, y este daño se va a manifestar, entre otras cosas, en su efecto que pueda tener sobre la presión arterial. Se considera que las personas sanas no tienen este riesgo, o su riesgo es muy bajísimo, bajo. Pero si es que la persona sufre deshidratación, hipovolemia, insuficiencia cardíaca congestiva, cirrosis hepática, enfermedad renal crónica o problemas en la activación de los sistemas simpático y renina, estas personas sí son mucho más sensibles al efecto renal que puede dar lugar a una hipertensión arterial. Por otro lado, los AINES a dosis tóxicas sí pueden causar daños. Falla renal vasomotora, síndrome nefrótico con nefritis, daño túbulo intersticial, falla renal crónica, claro, hay retención de sodio, hiponatremia, hipocalemia. Esto sí lo pueden causar con los AINES de manera, digamos, directa a dosis tóxicas, ¿no? Ahora bien, como mencionamos, hay deterioro, sí, cuando hay toxicidad por los AINES, ¿no? El riesgo de insuficiencia cardíaca renal aguda, insuficiencia cardíaca congestiva, cirrosis, etc. Y da lugar a estos problemas. Claro, está el problema de la hipertensión que hemos mencionado, pero también están problemas de edema por retención del sodio. Claro, se está reteniendo el sodio, entonces lo que vamos a tener son edemas. Y sí se explica otros efectos en función al mecanismo, ¿no? Hay retención de sodio y edemas por la disminución de prostaglandinas, hipercalemia, también por la disminución de prostaglandinas, que es una disminución del transporte del potasio al tubo renal. ¿Qué cosa es esto? Disminuye la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona, entonces tenemos hipoaldosteronismo, de parte del renal, de la función disminuida del riñón, insuficiencia renal aguda, falla del balance hemodinámico, síndrome nefrótico intersticial por incremento del reclutamiento de leucocitos, activación de formación de leucotrienos, puede dar lugar a necrosis papilar aguda, por toxicidad directa, y necrosis papilar por también toxicidad directa, ¿no? Otros efectos adversos, está la hipersensibilidad, el asma, la alergia, que se puede dar. Ahora, si un paciente es alérgico a un AINES, prácticamente lo es a todos. Problemas. Claro que esto se ve mucho más la asociación con el ácido acetilsalicílico. Claro, como ha sido el primero que se ha utilizado o más utilizado, sí, apareció hipersensibilidad. Entonces se hicieron estudios con respecto a la hipersensibilidad y se vio que sí también había reacción cruzada con otros AINES. La única advertencia que se hace es si es, digamos, alérgico a un AINES, no puede ser utilizado ningún fármaco que sea del mismo tipo. Otro ejemplo, si es alérgico al ibuprofeno, ninguno de los otros pueden ser. Por ejemplo, el naproxeno, porque pertenecen al mismo grupo. Entonces, si es alérgico a un fármaco de ese grupo, de un grupo, todos los de ese grupo no se pueden utilizar. Se podría utilizar de un grupo diferente para efectos de poder utilizar, ¿no? Pero siempre queda la advertencia de que hay reacción de hipersensibilidad cruzada. Bueno, están los efectos renales que hemos mencionado. Al cierre prematuro del conducto arteriovenoso. ¿Se acuerdan del conducto arteriovenoso? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Quién lo tiene? Los fetos, ¿no es cierto? Y para el nacimiento, mejor dicho, después del nacimiento, ese conducto arteriovenoso debe estar cerrado. Se cierra primero fisiológicamente y eso está mediado por prostaglandina E2. Primero se cierra fisiológicamente y luego ya desaparece, ¿no? Entonces tiene que ser cerrado. Ahora bien, ¿cómo se puede utilizar esto y en quién se puede utilizar este efecto?
en prematuros, ¿no? Entonces, claro, nace el niño y claro, se entiende que el cierre todavía del conducto no se da, y entonces se utilizan los AINES, y de manera específica la indometacina. Es la que más se tiene, digamos, experiencia en uso, pero se considera que también los otros pueden ser, pero la indometacina es la que más se ha utilizado, ¿no? O se indica para estos casos. Puede dar lugar también a otras reacciones que son más graves, digamos, reacciones cutáneas, o sea, fotosensibilidad urticaria, eritema multiforme y lo que tememos, ¿no? Un síndrome de Stevens-Johnson, una necrosis tóxica epidérmica. ¿Cómo se llama esto? Claro, este es el síndrome de Stevens-Johnson. La forma más grave, que es la necrosis, ¿cómo se llama? Tiene su nombre. La enfermedad de Liel, ¿no? Tinnitus, ¿no? Lo que su compañero mencionaba, cefaleos, mareos, asma, claro, es parte de hipersensibilidad y hepatotoxicidad, ¿no? Mucho cuidado con pacientes mayores de 65 años, ¿no? Aquellos pacientes que tienen dispepsia, antecedentes de úlcera, ni qué decir si es que tiene una úlcera activa, no usar estos medicamentos, trastornos renales o hepáticos, insuficiencia cardíaca y el asma, ¿no? Claro, son condiciones que van a agravar. Precauciones en el uso de los AINES, y utilizar inicialmente dosis bajas, eso se aconseja, y no administrar 2 AINES a la vez. Con respecto a las dosis bajas, claro, en un tiempo había una tendencia, ¿no? Si uno quiere controlar un proceso, y ahora, ¿qué podemos hacer? Darle una dosis de carga enorme para efectos de bloquear, y listo. Y dosis única todavía mencionaban algunos, ¿no? Y con eso curamos todo, ¿no? Pero otros, claro, ¿a qué se expone? Se expone a toxicidad. Ese es el problema. Entonces, ¿qué se ha visto, por ejemplo, sobre todo en procesos que son, digamos, crónicos, sí, ni qué decir, pero también los procesos que ciertamente son agudos? Por ejemplo, es un proceso inflamatorio tipo faringitis, amigdalitis, donde está como tratamiento complementario el AINES. Se sugiere mantener una dosis constante, ¿no? Que en vez de dar una dosis alta y luego disminuir. Entonces, empezar una dosis y un tratamiento prolongado, dicho en esos términos, pero por ejemplo unos 3 días. Mantener el AINES 3 días como efecto antiinflamatorio, 3 días, y luego después ya retirarlo. Porque, ¿qué sucede, no? La otra forma de indicación es administrarse en caso de dolor. Entonces, cada vez que va a tener dolor, se le va a dar o va a usar el AINES. Pero ese es el efecto de subir. Se le calma el dolor y ya no toma, y hasta que aparece de nuevo el dolor. Entonces, la administración es bastante variable. Pero si se mantiene, digamos, la administración continua, una dosis continua, va a estar protegido el paciente por un tiempo, ¿no? Hasta, por ejemplo, generalmente en procesos infecciosos tipo respiratorio se considera 3 días, ¿no? Y no usarlo más tampoco. ¿Por qué? Porque puede enmascarar el proceso inflamatorio. Claro, ya no le duele, ya se siente bien, pero retírenle el AINES a los 3 días. Si en verdad ya ha hecho efecto el antibiótico, porque se le tiene que dar asociado al antibiótico, entonces todo va a ir bien. Y el antibiótico va a cumplir su función, ya no es necesario el AINES. Pero si uno le retira el AINES y sube la fiebre, significa que no se está controlando el proceso inflamatorio. Entonces hay que tener cuidado. Los AINES en este caso nos pueden enmascarar el cuadro y la persona se siente bien. Entonces, pero yendo específicamente al AINES, es preferible mantener dosis de protección continuas, ¿no? Sostenida, tanto para el proceso inflamatorio, para el proceso doloroso, ¿no? Entonces, y luego sí retirar, que estar dando de manera incidental, ¿no? Según el dolor, digamos, ¿no? Y lo otro es sí administrar 2 AINES simultáneamente. Es que si son 2 AINES, sobre todo que actúan por los mismos mecanismos de acción, ¿qué va a haber entre ellos? Competición. Y más bien, en vez de haber sinergismo, hay competitividad.
y disminuye. Pero ustedes van a encontrar en las presentaciones que asocian dos. ¿Por qué? Claro, la intención es el sinergismo, pero acá nos dicen no, más bien va a haber antagonismo entre ellos, competición va a haber. Ya, les voy a dar una tarea. Busquen presentaciones de AINES donde están combinados dos AINES y revisen el mecanismo de acción de cada uno y veamos si en verdad hay competición o no hay. ¿Listo? En cuanto a la farmacocinética general, sí se absorben bien por vía oral, hay presentación por vía oral, hay presentación para vía parenteral, pero mucho cuidado con la administración endovenosa, no debe administrarse porque la mayoría son oleosas. Entonces, por vía intramuscular sí se administra bien, ¿no? Vía oral hay también, para vía tópica también hay, ¿no? Ahora bien, la administración, o digamos, su metabolización va a depender de la capacidad de aclaramiento hepático, por un lado, ¿no? Entonces, hay que ver la función hepática. Se unen se unen en gran cantidad, sí, la mayoría se une bastante a la albúmina, pero es variable, ¿no? Su tiempo de vida media es variable, de ahí están clasificados en tiempo de vida corta, tiempo de vida media larga, por ejemplo, ¿no? Hay intermedia también. Y se eliminan, claro, por metabolización hepática, por vía renal, por ejemplo, por vía biliar 1, como la indometacina, el Sulindac, el paracetamol aún, y también hay los metabolitos que se eliminan por vía renal, ¿no? Entonces tenemos absorción, sí, por el estómago, la porción alta del intestino, cuando se da por vía oral, concentración máxima en 1 hora, biodisponibilidad rápida y completa, y la unión a la proteína es un 99.6%, es bastante alto, ¿no? Buena distribución de los tejidos corporales, líquidos intracelulares, cruzan la barrera placentaria, el tiempo de vida media, dependiendo también del fármaco, ¿no? Se elimina por orina, por ejemplo, el ácido acetil salicílico 10%, como el ácido salicilúrico 75%, los glucuronios fenólicos con 10% y acílicos en 5%, ¿no? Algunas palabras con respecto a algunos derivados específicos, ¿no? Como los derivados del para-aminofenol. Aquí el modelo es el paracetamol. Sí es eficaz analgésico y es también antipirético, pero no tiene acción antiinflamatoria. ¿Y por qué no tiene acción inflamatoria? Porque los productos de óxido-reducción, los radicales que se forman en los procesos inflamatorios, inhiben al paracetamol, lo inhiben. Y entonces ya no tiene acción, no tiene esta acción inflamatoria, ¿no? Pero sí, por ejemplo, analgésico, antipirético sí lo tienen, sobre todo si antipirético, porque eso es a nivel del hipotálamo, ¿no? Son bien tolerados, se le considera el paracetamol, pero el principal problema del paracetamol es la lesión hepática, que puede ser muy grave, ¿no? Se absorbe rápidamente, su velocidad de absorción depende del vaciamiento gástrico, buena difusión a los tejidos, atraviesa las barreras y es metabolizado en el hígado. Tiene efecto analgésico y antipirético similar a la aspirina. No tiene efecto antiinflamatorio, o unos dicen muy poco, ¿no? Ya, pero no se le considera para el tratamiento de procesos inflamatorios, ¿no? Básicamente por este problema, en dosis terapéuticas no produce efectos cardiovasculares, respiratorios, ni tampoco afecta la función plaquetaria. Dentro de los efectos adversos que más nos preocupa es el problema hepático. Claro, la toxicidad por paracetamol. Sí, la hepatotoxicidad, por ejemplo, en adultos puede surgir tras una ingestión de una sola dosis de 10 a 15 gramos de paracetamol, ¿no? Y
la dosis mortal es de 20 a 25 gramos, ¿no? Letal, dosis letales. Entonces, claro, uno considera que es alto, ¿no es cierto? Pero hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Sí, con estas dosis, el hígado es el que va a tener más problemas, ¿no? También causa problemas a nivel renal, puede dar necrosis tubular renal, coma hipoglicémico, ¿no? Ahora bien, ¿qué tenemos? ¿Qué sucede? A ver. Miren, el paracetamol está asociado, ¿no? A intoxicaciones que son bastante altas en otros lugares. Sí, en Estados Unidos la primera, dentro de los fármacos, el que está a la cabeza de los que causan este tipo de intoxicación, ¿no? Tiene alta mortalidad, ¿no? Y justamente por estos. ¿Y cuál es la razón? Que el paracetamol es metabolizado en un 95% por las enzimas de fase 2 del hígado y se eliminan por vía urinaria en forma de conjugado. Y eso no causa alteración. Pero hay un 5% que es más bien metabolizado por la CYP2E1, citocromo, y da lugar a este metabolito, el N-acetilparabenzoquinone imine, ¿no? Que actúa con los peróxidos de oxidación lipídica. Y esto da lugar a lesión del hepatocito con necrosis hepática. Esa es la razón, ¿no? Claro que este NAPQ o el N-acetilbenzoquinone también puede ser glucuronizado, conjugado y eliminado y no hay toxicidad. Pero cuando hay dosis elevadas, claro, esto se satura, estos mecanismos, y entonces produce este problema, ¿no? Entonces el principal problema del paracetamol es la hepatotoxicidad. Claro, eso a altas dosis, pero si el paciente tiene antecedentes ya de alteración o disfunción hepática, es mejor cuidar el tratamiento con el paracetamol. Es inclusive mejor no administrarlo en esos casos, ¿no? Habrá que buscar otra alternativa. La intoxicación por el paracetamol sí, puede generarse por abuso del fármaco, intento de suicidio, una ingesta accidental. La dosis terapéutica está entre 40 a 60 miligramos por kilogramo de peso por día. En general 2 gramos en niños hasta 4 gramos en adultos. Usualmente, ¿cuánto tomamos de paracetamol? Es 500 miligramos cada 8 horas. ¿Eso significa cuánto? Significa 1,5 gramos, ¿no? Hasta ahí. Inclusive se puede dar hasta 4 veces al día. Eso significa 4 por 5, hasta 2 gramos, ¿no? Es lo que se puede dar. El problema es que hay que ver con los niños, que hay que ser mucho más cuidadoso. La dosis es de 30 miligramos por kilogramo de peso por día, o caso contrario 10 miligramos por kilogramo de peso por dosis, administrado 3 veces por día. Listo, muy bien. ¿Todo está bien? Todo está bien. ¿Cuánto pesa un niño de 12 años? Hay mnemotécnicas. Ustedes han hecho, sí, se han hecho nutrición, claro, han hecho nutrición. ¿Y cómo se controla la nutrición? Con el peso. Entonces es necesario saber peso. Han hecho peso, ¿no es cierto? ¿Cómo se calcula el peso en un niño? Hay algunas reglitas prácticas que nos ayudan, ¿no? Eso de talla es en adultos. Claro, claro, ¿cómo es? Kilogramos por encima del metro, ¿no es cierto? Por ejemplo, 1,70 m. Listo, entonces su peso ideal es 70 kilogramos de peso. 70 kilogramos, ¿no? 1,70 m. 1,50 m, ya, 50 kilogramos es su peso, ¿no? Pero estamos hablando de adultos, pero en niños de 12 años
Y generalmente ahí es donde tenemos problemas. Si ustedes han visto, la mayoría de indicaciones hacen una división, menores de 12 años, mayores de 12 años. Ya, un niño de 12 años, ¿cuánto pesa? En promedio, ¿no? Un promedio, la regla es por 3 más 3. 12 por 3, 36, más 3, 39. Ya, 39 por 10. Porque esa sería su dosis. ¿Cuánto? 390. Sí, 390. Pero ¿qué suele suceder? Como ya es de 12 años, le dan 500 miligramos. Claro. Es que ya se le ve. Y por eso les digo, la mayoría de indicaciones de los fármacos hace división. Menores de 12 años, mayores de 12 años. Significa que prácticamente al de 12 años lo tratan como adulto. Y está la administración. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué hacen? No, 12 años ya le damos 500 miligramos, ¿no? Total. Pero para él nos estamos pasando la dosificación. Entonces hay que tener cuidado sobre todo con los niños, ¿no? Para la administración del paracetamol. En cuanto al ácido acetil salicílico, es el modelo y todo lo demás hoy en día, ¿no? Ahí está. Su mecanismo de acción, su acción de inhibición irreversible de la ciclooxigenasa y todo lo demás. Aplicaciones terapéuticas. Así, aquí sí valdría la pena comentarios. Hoy en día sí, no se le utiliza como antiinflamatorio, pero sí se le puede utilizar. O sea, está indicado como antiinflamatorio, inclusive para la artritis, para el espondilitis anquilosante, por ejemplo, para el lupus eritematoso, que también son procesos inflamatorios, ¿no? Entonces, sí se puede. ¿Cuánto se considera que se puede administrar? Hasta 6 gramos para el efecto antiinflamatorio, ¿no? Y se tiene el efecto antiinflamatorio. Pero ¿cuál es el problema? La úlcera gástrica. Claro, de todos los AINES, el ácido acetil salicílico es el que más causa úlcera gástrica. Entonces, eso limita su uso y esa es la razón por la cual no se le utiliza en procesos inflamatorios crónicos. Por otro lado, no debe administrarse en caso de infecciones víricas, sobre todo en niños. ¿Por qué? Porque induce el síndrome de Reye. Y el síndrome de Reye no es sino un daño hepático, infiltración hepática con daño encefálico y que puede ser mortal. Entonces, no se administra, inicialmente fue con la varicela, ¿no? Que se hizo la asociación. Claro, las personas, niños, etcétera, que estaban con varicela tenían fiebre y se les daba el ácido acetil salicílico y apareció el síndrome de Reye. Entonces, está asociado entonces a ese tipo de infecciones. Como aparece el síndrome de Reye, entonces se contraindica el uso del ácido acetil salicílico para la fiebre con varicela. Pero también se empieza a asociar o hay riesgo con otras infecciones virales. Ahora bien, ¿cuál es la primera causa de infección respiratoria en niños? ¿Bacteriana o viral? La primera causa de infecciones respiratorias, sobre todo altas, en los niños, ¿es viral o es bacteriana? Es viral. Es viral. Por eso que también dicen, un niño que tiene no gripe, sino una faringitis, todo, no automáticamente uno debe administrar antibiótico, porque si se considera que es viral, el antibiótico no va a tener ningún efecto, pero hay que controlar la fiebre. Entonces, en estos casos, en estos niños, sí hay más riesgo del síndrome de Reye, por lo tanto, contraindicado. Y no solamente para el caso de la varicela, sino para todo tipo de infección viral. ¿Quiénes son más susceptibles? Los niños, hasta los 18 años. Inclusive, en algunos textos dicen 20 años. Conclusión. Como hay este peligro, el uso del ácido acetil salicílico está contraindicado en menores de 20 años. Por eso es que ahora el ácido acetil salicílico no se utiliza
o sea, ha disminuido su uso enormemente, ¿no? Los adultos sí, pero también se considera mejor no utilizarlo, sobre todo para procesos infecciosos en los cuales cursa con fiebre y la causa son virus. Descartado, ¿no? Claro, se ha utilizado también el fármaco sobre todo como por su efecto analgésico en distensiones musculares, esquinges, etc., ¿no? Dosis habitual, 1000 miligramos seguida de 500 miligramos cada 8 a 12 horas, en 2 dosis fraccionadas, no debe superar 1.5 gramos por día. Efectos secundarios. Claro, aumenta el consumo de oxígeno porque estimula la respiración, altera el equilibrio ácido básico y electrolítico, ¿no? Lo que hemos descrito hace un momento con respecto a la alcalosis primero, alcalosis respiratoria, luego termina con una acidosis metabólica, está referido al ácido acetilsalicílico. Con respecto a problemas cardiovasculares, aumenta el gasto cardíaco y aumenta el gasto del trabajo del corazón. Pero, por el otro lado, que tiene el efecto de que favorece la circulación, ¿no? Efectos sobre el tubo digestivo, molestias epigástricas, náuseas, vómitos. Claro que es irritación directa, pero también está la úlcera, ¿no? El efecto hepático, el síndrome de Reyer que mencionamos. El efecto úrico-súrico reduce la excreción de uratos y aumenta la concentración plasmática de uratos. Tiene efectos sobre la sangre, aparte de inhibir, digamos, la coagulación, provoca una deficiencia de vitamina K, ¿no? Tiene efectos endocrinos, disminuye la captación tiroidea y depuración de yodo. Efectos ototóxicos, ¿no? Alteraciones auditivas. ¿Cuándo nos damos cuenta que puede haber una intoxicación por aspirina, aún en adultos, cuando nos dice que tiene sonidos, o sea, escucha sonidos? Claro, uno le diría otitis, pero no es otitis, porque no hay cuadro de otitis, pero sí dice, no, me zumba el oído. ¿Está tomando ácido acetilsalicílico? Sí, hay que revisar, porque lo más probable es que sí esté teniendo una intoxicación por la aspirina, ¿no? Tiene efectos irritantes locales, irrita la piel, la mucosa, ¿no? También. Bueno, acá está el síndrome de Reyer que mencionamos, ¿no? Es un trastorno mitocondrial sistémico que impide la beta-oxidación de los ácidos grasos. Y eso causa daño en el hígado, pero también causa daño cerebral irreversible con problemas hepáticos, ¿no? Asociado a la aspirina. Se puede presentar, por ejemplo, un caso de un niño previamente sano, en el cual ha tenido una enfermedad febril, ¿no? Y está asociado, por ejemplo, a infecciones respiratorias, este síndrome en un 70 a 75%, con la varicela un 20 a 25%, ¿no? La dosificación. Bueno, la presentación del ácido acetilsalicílico, ¿no? Presentan tabletas de 500 miligramos. No uso en niños por lo que hemos mencionado. Las pirazolonas. De las pirazolonas aquí el que nos interesa es la dipirona, o también conocido como metamizol, pero no el metimazol, que ese es otro más bien. Es el metamizol, pero no el metimazol. Claro, se han utilizado mucho tiempo. Es la alternativa al paracetamol, por ejemplo, en caso de disminuir la fiebre, ¿no? Como antipiréticos. Pero tiene un gran problema. El riesgo de agranulocitosis grave, que se le considera como agranulocitosis irreversible. Esto limita grandemente la utilización de la antalgina, porque es muy buena como antipirético, mucho mejor que el paracetamol, y tiene un efecto analgésico también muy superior al ácido acetilsalicílico, ¿no? Pero este problemita es lo que hace que no se utilice, ¿no? No sea utilizada en todo caso de primera línea. Tiene efectos antitérmicos y analgésicos. El metamizol tiene también un efecto relajante de la fibra muscular lisa, útil en los síndromes dolorosos, por ejemplo, tipo cólico, sí, y ustedes van a ver que
Sí, también administran cuando hay un dolor tipo cólico, lo administran y lo dan en inyectable todavía, ¿no? Pero es mejor utilizar los antimuscarínicos, ¿no? Es menos tiene menos efecto gástrico siempre que la aspirina, ¿no? Claro, eso, el riesgo de hemorragia digestiva también disminuye. Ahora, claro, el problema del metimazol es la granulocitosis, ¿no? Irreversible. En cuanto al ácido propiónico, ¿quiénes están en este grupo? Básicamente el ibuprofeno y el naproxeno, ¿no? Poseen buena actividad antiinflamatoria, es cierto, analgésica también y antitérmica, pero comparativamente el efecto antitérmico es mucho menor, ¿no? Tienen también efecto antiagregantes plaquetario, pero comparación con el ácido acetilsalicílico es menor, ¿no? Ahora bien, sí se absorben bien por todas las vías, ¿no? Los alimentos retrasan su absorción, pero en todo caso no es mucha la diferencia. Hay presentaciones para administrar por vía rectal también, ¿no? Alcanzan líquido sinovial y esa es una de las razones por las cuales ellos tienen efecto también en los procesos articulares, ¿no? Se metabolizan por hidroxilación, desmetilación y conjugación con ácido glucurónico, ¿no? El ibuprofeno se absorbe con rapidez y pasa lentamente al líquido sinovial. El naproxeno también tiene absorción rápida. Más bien la diferencia con el ibuprofeno es que su tiempo de vida es un poco más larga. Cruza la placenta y pasa inclusive a la leche, ¿no? El fenoprofeno se absorbe con rapidez, pero de manera incompleta. El ketoprofeno se puede administrar por vía tópica y hay presentaciones, ¿no? De sus acciones farmacológicas, el naproxeno es más potente que la aspirina en la inhibición de la ciclooxigenasa 1, mientras que el ibuprofeno y el fenoprofeno son similares que la aspirina. ¿Esto de qué nos sirve? Porque nos puede traer efectos secundarios, ¿no? Todos tienen efecto antiagregante plaquetario, ¿no? Se utiliza como analgésicos tratamiento de bursitis, tendinitis, dismenorrea, como antitérmicos, como antiinflamatorios, en la artritis reumatoide, por ejemplo, artrosis, artritis gotosa aguda. Los efectos adversos en procesos inflamatorios semejantes a la aspirina, no adversos, no los procesos. Disminuyen el edema, el dolor, la rigidez matinal en estos pacientes. El problema, ¿cuál es de estos? No se les debe utilizar por periodos largos, entendiéndose periodo largo más de 10-15 días. Por eso que no son buenos para procesos inflamatorios crónicos. Cuando se dan por tiempo prolongado, más de 15 días, entonces sí aparecen estas reacciones adversas, ¿no? Mareo, cefaleas, claro, hipersensibilidad, aumento del tiempo de hemorragia, sedación, problemas gastrointestinales, dispepsias, etc. Están los derivados del ácido acético. Acá tendremos los indolacéticos, la indometacina, el etodolac. Estos dos, sobre todo la indometacina, antes de la aparición de los oxicam, era la indicación para los procesos inflamatorios crónicos. Pero ¿cuál es su problema principal? Es la hemorragia digestiva alta, ¿no? Y entonces eso hace de que hoy en día prácticamente ya no se utiliza debido a que hay los otros. Están los pirrolacéticos como el ketorolaco, sulindac, ¿no? El fenilacéticos, el diclofenaco es el principal en este grupo. En cuanto al diclofenaco, sí, es un potente antiinflamatorio y también un potente analgésico, ¿no? Y se le considera que tiene cierta selectividad por la ciclooxigenasa 2. Utilizado como antiinflamatorio en artritis, artrosis, por ejemplo, sobre todo en los cuadros agudos, ¿no? Buena acción analgésica también, inclusive en los posoperatorios, en la posquirúrgico, tendinitis, bursitis, en la dismenorrea, en los cólicos renales, ¿no? Ahora, el efecto que se le puede, digamos,
considerar son los efectos gastrointestinales. Los oxicam, ¿no? Piroxicam, meloxicam, ¿no? Que vendrían a ser, ¿no? El tenoxicam. Sí, inhiben la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2, pero a diferencia, el meloxicam vino a ser uno de los primeros que tienen acción selectiva por ciclooxigenasa 2, y eso lo diferencia con los otros fármacos, ¿no? Y tienen buena acción antiinflamatoria, analgésica, antipirética, pero comparativamente mucho más una acción antiinflamatoria. Su mecanismo de acción, teniendo en cuenta el piroxicam como modelo, bloquea la síntesis de prostaglandinas por las enzimas ciclooxigenasa, inhibe la migración de los polimorfonucleares, de ahí entonces que tenga este efecto antiinflamatorio sobre procesos crónicos, ¿no? Sobre en eso. Y si se absorben bien, bueno, administrados por vía oral se administra bien. Su metabolización es lenta y eso hace que se les utilice una dosis diaria, por ejemplo, ¿no? Pero también se puede utilizar en 2 dosis diarias, pero eso favorece el tratamiento prolongado, ¿no? Aplicaciones terapéuticas, sobre todo en procesos inflamatorios crónicos, como la artritis reumatoide, por ejemplo, ¿no? Efectos secundarios gastrointestinales, que vendrían a ser los más comunes, digamos. El meloxicam en eso también, a pesar que es un selectivo ciclooxigenasa, comparativamente causa problemas gastrointestinales más que el piroxicam, ¿no? Menos frecuentes, mareo, cefalea, somnolencia, depresión, alucinaciones, ¿no? Que eso es muy raro, digamos. Los derivados del ácido antranílico están los fenamatos, ¿no? Comprende el ácido mefenámico, meclofenámico, flufenámico, utilizados para trauma a corto plazo, procesos inflamatorios a corto plazo, entonces, en lesiones de tejidos blandos, también para casos de dismenorrea, también en caso de artritis reumatoide y o artrosis, sobre todo en cuadros reagudizados, ¿no? Efectos adversos gastrointestinales, dispepsia, etcétera, comunes, pero también pueden dar lugar a anemia hemolítica de manera esporádica. ¿Dónde están? Aquí están, los inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa. ¿Qué tenemos acá? Tenemos a los coxib, ¿no? Celecoxib, rofecoxib, eterocoxib, valdecoxib, luminacoxib. Si uno revisa la literatura, el celecoxib en realidad es el único que sí está permitido o vigente. No hay casi observaciones con él. El eterocoxib tiene algunas limitaciones, pero el valdecoxib, por ejemplo, el luminacoxib, están ya más bien erradicados. No se utilizan, no deben ser utilizados. ¿Cuál es el principal problema de estos fármacos? Es el riesgo cardiovascular. ¿Qué inhiben? A la ciclooxigenasa 2, y resulta de la inhibición de la ciclooxigenasa 2, quien se inhibe más es la prostaciclina, I2, 1. Y por otro lado, ¿qué aumenta? Los leucotrienos, o los tromboxanos, ¿no? Esos dos ha hecho de que la protección, esos dos eicosanoides, hacen de que la protección que tienen las prostaglandinas E2, por ejemplo, sea mayor, o mejor, disminuya esa protección y el riesgo sea mayor. Entonces, la protección cardiovascular que tiene la prostaglandina E2 desaparece, pero también la protección de la prostaciclina I2 desaparece, pero del tromboxano aumenta, el daño aumenta. Y eso hace que haya mayor riesgo cardiovascular. Y esa es la razón por la cual hay que tener mucho cuidado en la utilización de los coxib, que se les llama, ¿no? Como mencionó, el celecoxib es el que sí, hasta ahora está vigente, no hay casi observación con él. El eterocoxib con ciertas restricciones, y estos dos, por ejemplo, el valdecoxib, el luminacoxib y el parecoxib inclusive, han sido retirados del mercado. Y listo, con eso terminamos.